Bueno, actualmente reside en España. ¿Comenzaste tu carrera como cronista, como periodista? Sí, ¿Mm? En diferentes medios de diferentes países, ¿no? No solamente, no solo de España, ni de México, ni de Ecuador. Hola, acá estamos empezando justo a tiempo. En 2019 fuiste nombrada gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, sí. ¿no? Y ahí organizaste también ferias de libros, ¿no? Como La que... Feria del Libro de Ecuador, sí. Mm. Y nada, su obra más destacada es Lo que aprendí en la peluquería, que es una colección de crónicas sobre experiencias personales, ¿no? Como artículo, Permiso de residencia, Pelea de gallos, que es un libro de cuentos, Sacrificios humanos, y la obra que nos ha traído hoy aquí, que es Víscera. Mira, chicas, cerrar un poquito más. Sí. Eh, bueno, yo quería un poco como me voy a superar. Vete al lado de Sandra antes que no la vida. Bueno, me gustaría que empezaras tú también un poco como presentando, o sea, como que nos gusta mucho conocer cómo llegamos las mujeres a la literatura, cómo damos el salto también del periodismo a la literatura, ¿no? Al ensayo o a la narrativa. Eh, también un poco por qué te acabas afincando en España. Bueno, si quieres empezamos un poco desde aquí, Ok. presentándote tú y sé que estás haciendo talleres en Fuente Taja. Mucha Sí, gente está muy siempre contenta los con tus talleres. talleres Sí. también, ¿no? Hablar un poco también de los talleres, lo que supone para ti hacer esos talleres de escritura para la gente. Y una de las cosas que más nos señala la gente es no solo la manera que tienes de enseñar a escribir, ¿no? Que es como diferente a la de otras muchas. Así que si quieres empezamos por ahí. Bueno, bueno, primero muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por leer Visceral. Sé que es un libro difícil de leer. Es un libro que a la gran mayoría de mujeres de todas las edades les genera muchos sentimientos, muchos recuerdos, muchos rencores, muchas sorpresas de lo que han vivido, ¿no? Como cosas muy asumidas. Bueno, a mí también me parecían cosas que le pasan a los niños, las niñas, a las adolescentes, a las mujeres, a las migrantes. eh, y de repente en un momento, gracias al feminismo, me di cuenta de que no es así, de que no tiene que ser así. Yo, a ver, yo nací en una familia de clase media, 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 media de Ecuador, lo cual significa pues un papá que trabaja, una mamá que está en casa. A ver, yo nací en el 76. Ahora es difícil que una familia de clase media, media, media no trabaje en la mamá, pero en ese momento se podía todavía. Eh, y bueno, cuando decimos que las mamás no trabajan, ya sabemos que lo que estamos haciendo es una mentira y una falacia, porque mi mamá se encargaba de despertarnos, hacer el desayuno, tener listos nuestros uniformes, recordarnos que tocaba fútbol a los chicos, educación física, que tocaba ir de traje o del uniforme de gala, eh, irnos a dejar al cole, irnos a recoger al cole, darnos de almorzar, estar con nosotros, si había que comprar algo, irlo a comprar, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que mi papá trabajaba menos, sinceramente. Mi papá se levantaba, se tomaba el café que mi mamá le había hecho, se iba al trabajo donde una secretaria le hacía otro café y luego tenía reuniones con sus clientes y después volvía a casa a cenar. Es decir, que mi mamá no trabajaba, aunque yo recuerdo cuando era pequeña que sí que nos preguntaron como en qué trabaja tu papá y en qué trabaja tu mamá. Y entonces yo no sabía qué poner de mi mamá, entonces fui y le dije qué pongo. Buenas tardes. Buenas. No, empezamos antes, no te preocupes. Así no pasa nada.
Eh, y mi mamá me dijo como, ay, ¿cómo se decía? Trabajo doméstico o economía doméstica, una cosa así. Labores del hogar, no me acuerdo muy bien. Y yo sí recuerdo que me dio vergüenza escribir eso. Que como que mi papá, que era gerente comercial de una empresa, era como, yo recuerdo haberlo escrito como con orgullo y el tema cuidados del hogar o algo así como con cierta vergüenza, ¿no? Y ahora pienso que si hubiera sido al revés, o sea, si mi papá se hubiera quedado en casa, no seríamos ni, no seríamos capaces de hacer absolutamente nada. O sea, no seríamos responsables, no seríamos empáticos, no seríamos, porque muchas veces creo que se deja de lado que en el trayecto al cole, durante el desayuno, durante el almuerzo, hay mucha enseñanza, no solamente de modales, sino de qué tal te fue en el cole, pasó esto con fulanito, ¿y qué le dijiste? ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo, no, cómo lo resolviste? Y bueno, creo que somos buenas personas en parte por eso, ¿no? Por esa presencia de mi mamá. No quiero decir que las mamás que tuvieron que trabajar eh, no se hayan esforzado y se sigan esforzando un montón. Pero bueno, nosotros tuvimos esa situación, como hay otras infancias que tienen otras situaciones. Eh, y mi mamá no fue a la universidad, mi mamá no terminó el colegio, su mamá tampoco, su mamá menos. Eh, Mi abuela paterna tampoco fue a la universidad y su madre tampoco. Mi papá tampoco fue a la universidad, de hecho, porque tuvo que empezar a trabajar muy pronto. Entonces, cuando llegó el momento, como yo me gradué como en el 90 y algo, sí que hubo un cambio muy, muy grande. Sí que hubo una cosa como de todas vamos a ir a la universidad. Eres la mayor. No, soy la segunda. Mi hermano mayor fue a la universidad. De hecho, mi hermano mayor tuvo un año, se tomó un año para hacer trabajo misionero en una zona rural indígena del Ecuador. Y empezamos juntos la universidad. Y mi papá, bueno, mi hermano mayor era el hombre, siempre fue así, como mi hermano mayor y yo, como grandes diferencias. Entonces a mi hermano mayor le pagaron la universidad y yo quería estudiar literatura, a mí me gustaba mucho leer y como era impensable no ir a la universidad, impensable, por lo menos para mí, era como... Aparte, la sociedad había cambiado mucho, iban gente de universidades a pillarnos, o sea, era una cosa como iban a dar charlas, o sea, no era que las mujeres no iban a la universidad, o sea, era, sí, las mujeres van a la universidad. Creo que eso debe haber cambiado entre que mi mamá y yo, entre esos años, eso debe haber cambiado a pasos agigantados. Y ya en mi momento era como, es imposible no ir a la universidad. Entonces, yo quería estudiar literatura, mi papá me dijo que no, que estudiar literatura era como, bueno, que si quería ser profesora, y le parecía es como lo más terrible del mundo. Y supongo que la gente de clase media tiene una aspiración a que sus hijos tengan un trabajo que les dé mucho dinero y en fin, y no que sean felices. Y me dijo que no, entonces yo que siempre fui como, mm, como un poco
inconscientemente o un poco de feminista de personalidad. Lo que ahora llamaríamos feminista en ese momento se llamaba como una niña con inquietudes, una niña diferente, una niña rebelde, sí, brava. eh, y entonces, claro, yo decía como yo, o sea, yo, porque él no me da dinero, no voy a dejar de ir a la universidad. Entonces empecé a trabajar inmediatamente después de graduarme del cole y pude pagarme la universidad haciendo ambas cosas. Eh, y luego, bueno, en fin, soy literatura, pero por un montón de razones, fui profe muchos años, pero luego empecé a ser periodista. Y me enamoré del periodismo, fue increíble, es increíble el periodismo cuando se hace bien, es, eh, es la posibilidad de entrar al mundo del otro y eh, creo que yo no sería la persona que soy si no me hubiera dedicado al periodismo tantos años, sobre todo con todo el oropel que tienen los escritores alrededor, que algo, no sé si les habrán comentado las otras compañeras, pero hay mucho de, ay, eres escritora y es como un nivel que no tiene aires periodista. Y yo cada vez que estoy frente a un público o en una feria o algo, recuerdo siempre que yo soy periodista y que en cualquier momento puedo ser yo la que esté entrevistando a alguien y que, no sé, me molesta mucho el asunto de que el escritor sea una persona como tocada por alguna magia o algún talento que el resto de la humanidad no tiene. Eh, Me molesta mucho que los escritores tengan una actitud hacia los lectores de superioridad, eh, que la han encontrado muy poquitas mujeres y en el 99% de los hombres, la verdad. Yo creo que nosotras como que no nos terminamos de creer el asunto mucho, afortunadamente, y ellos escriben un panfleto y ya es como, bueno, trátame diferente, no me voy a sentar junto a ti, etcétera, ¿no? Eh, bueno, luego hay que poner hay que poner un toque porque si no se abre. Es que hay mucho ciudadano. Y es que hay universidad. No pasa nada. Y bueno, luego hace 20 años vine para acá. eh, Voy a cumplir 20 años en el 2000, el 1 de enero del 2026, en nada. Esa parte ha sido complicadísima, la verdad. Ser extranjera es muy complicado, mucho. Eh, Sobre todo creo cuando tienes las cosas un poco, como un poco bien armadas en tu tierra y dices, ¿será que vuelvo? ¿Será que me he equivocado? ¿Será que no? Tengo que replantearme mi vida. Eh, Últimamente es, o sea, mis primeros años fueron muy difíciles y yo sabía que iba a ser así, pero últimamente he vuelto a sentir ese desasosiego
de que no nos aceptan y no somos y nunca vamos a ser conciudadanos. Eh, Cuando veo que gana Vox en todos lados y que llevan las consejerías de cultura y de sanidad y de, ¿no? Y digo, este es un partido cuyo único lema y cuya única visión es que se larguen los extranjeros, ¿no? Y gana las elecciones y gana un montón. Y pues me pongo a pensar en una cosa muy tonta, ¿no? De que si ellos dijeran, por ejemplo, los catalanes se tienen que ir, ¿no? O los vascos, nadie les votaría. De hecho, sería inconstitucional. Pero cuando hablan de nosotros, eh, de esa manera, o sea que es delito de incitación al odio, es un partido legal que está en el Congreso, representa, además con nuestro dinero, mío, mío. Eh, entonces otra vez vuelvo a sentir esa sensación de no lugar, de... Pues claro, yo llevo 20 años fuera de mí, no son 20 años de los 40 a los 60, son 20 años de los 20 y pocos a los 50, de los 28, 29 a los 50, o sea, es hacer tu vida adulta, decidir tener hijos o no, desarrollar tu profesión, hacerte un camino, tener los amigos que vas a tener el resto de tu vida, vivienda, o sea, son los años como de que se acaba la joda, digamos, ¿no? O sea, se acaba la tontería. Y, y bueno, es complejo. Em, y no sé qué más. Eh, Perdón, quería que hablaras un poco ya para terminar a ver, una de las cosas que es uno de los motivos, creo, por lo que he leído, por los que tienes aquí es para hablar un poco de la realidad migrante de Ecuador. Sí, Sí, sí. que hables un poco como de es y de cómo se empiezan eso y se acaban los talleres de fuentetaje, los talleres de escritura. Y también como todo este, bueno, estos movimientos, por ponerle este nombre a este tipo ahora, o sea, cómo se empiezan a construir todos esos sentimientos que están detrás de los libros que escribes. Eso Y es, ya como de ahí esta es como más de psicóloga que, ¿no? Para dar un poco el salto, ¿cómo se pasa de escribir artículos? No he leído, como periodista no te he leído, pero a la hora de escribir no haces cualquier narrativa, ¿no? Escribes ajá, desde un lenguaje, desde, ¿no? Como desde un sentimiento, de un estilo, ¿no? Como escrituras, a veces a mí me recuerda como un poco escritura automática, ajá, también como un poco respetuosa con la, ¿no? Como con los ritmos más clásicos. ajá. Y entonces eso es algo como que se elige, tiene que ver un poco como tú, con tu experiencia. Bueno, no sé, si nos puedes contar un poco eso, mientras voy buscando sillas y te conozco un poco el espacio. Te doy sillas y sillas. Sí, sí, yo creo que perdona, no sé si esto te va haciendo un poco. No, 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 no. Bueno, em, Muchos años para que hiciste, mucho esfuerzo. ¿Y cómo se eligen los temas también, no? O sea, como, bueno, a mí estas, como las clásicas preguntas estas de los temas que eligen a la escritora, ¿no? Como estas preguntas como de bodegón, que digo yo, ¿no? ajá, Sí. Bueno, al final,
No lo sé, es como que es algo que tú, ¿por qué decides escribir eso, no? Como ese tipo de libros, o cómo decides escribir visceral, si quieres que nos metamos ya en el... En harina. Pero yo prefiero antes que hablemos un poco de que al servicio de qué está la escritura, ¿no? Cuando se tienen tantas cosas que contar y sobre todo los temas que tú cuentas, al servicio de qué está la escritura, como persona leída, como mujer. Ajá. Y aparte de darte algo más de dinero, ¿no? Los talleres de... Decía, decía una autora a la que entré, a la que dijimos también, que ella escribió este libro porque en ese momento necesitaba ganar algo de dinero. Ah, sí, por supuesto. Eso siempre. Siempre estamos en la precariedad más grande. Eh, yo a veces me pregunto, ¿no? Si yo me hubiera quedado en Ecuador, yo estaba en un momento, claro, yo como les conté que había empezado a trabajar apenas me gradué del cole, del instituto, tenía 18 años y realmente cuando yo me vine tenía muchos años de experiencia laboral. Entonces, ¿cómo sea si yo hubiese hecho carrera, era editora de una sección en el periódico, había hecho, presentaba las noticias por la mañana en la radio, había hecho libros sobre periodismo, había editado libros sobre periodismo, había hecho crónica en revistas de todas partes del mundo. eh, Había tenido esa suerte, pero no es suerte, es haber leído toda mi vida, en verdad. Ese es el único secreto. O sea, no, ay, Marcia Harper es una genio, hay que hacerle la prueba del coeficiente. No, no tiene nada que ver con eso. Yo no creo que soy demasiado inteligente. Lo que soy es una persona que ha leído mucho. Entonces, tengo como un conocimiento del mundo que es paradójico, porque puede que no te hayas movido nunca de tu país o de tu barrio siquiera, pero al leer tú pones en ejercicio una empatía con el otro que, que yo creo que te hace mejor persona cuando eres una buena persona, no cuando lees Mi lucha todos los días, digamos. Pero si empatizas con El Principito o con Frankenstein o con, no sé, con Madame Bovary o con... Empatizas con muchos personajes. Imagínate, estás empatizando con gente que no existe y de repente te ves llorando por esa persona, porque la echaron, yo qué sé, Dickens, ¿no? Por ejemplo, agarras Dickens, esas criaturas, entonces lloras a lo loco porque pobrecitos, y esas criaturas no existen. O sea, ¿no? Dickens agarró como el fenotipo del niño pobre en la etapa de la Revolución Industrial y creó a Oliver Twist. Pero Oliver Twist no existe. Y estoy llorando ahí nuestros ojos porque pobre Oliver, ¿verdad? Entonces creo que por un lado eso me hizo escribir mejor, porque si lees mucho, escribes mejor, o eso es obvio. Eh, y luego se me abrieron oportunidades porque eh, había como un vacío ahí de hacer crónica periodística, empezaba a hablarse de la crónica, de la crónica de los nuevos cronistas de Indias, y éramos un movimiento de un montón de gente de mi generación que escribíamos sobre lo que estaba pasando en América Latina en ese momento, que hay muchos que lo siguen haciendo. Leila Guerriero, por ejemplo, es una de ellos y tiene unos libros preciosos. Y entonces fue como un momento muy vivo del periodismo serio, con revistas donde se podían publicar reportajes de 6, 7, 8, 10 páginas que te tomaban hacer los 4 meses.
Y entonces, bueno, yo creo que eso un poco me llevó a la sensación de que, de hecho, hay reportajes que son casi periodísticos en Visceral, ¿no? O sea, que tienen mucho de mi trabajo periodístico, del dato duro, por ejemplo, de poner siempre, si estás hablando de una cosa, explicarle a la gente qué porcentaje o cuánto está pasando de esto. Eh, y me pasé a la ficción en Pelea de Gallos porque me di cuenta de que necesitaba llegar a un punto, como me imagino que le pasó a muchos escritores que venían del periodismo, llegar a un punto en el que la realidad no obstaculizara el lugar al que querías llegar, que era el de la verdad. ¿No? Porque la gente a veces no puede, no porque quiere mentirte o porque no quiere contarte las cosas, sino porque simplemente es inenarrable lo que le ha ocurrido. O sea, no lo ha procesado, no lo puede decir. Entonces, tú como periodista no te puedes inventar. Tú puedes creer lo que está sintiendo esa persona se puede echar a llorar y tú puedes decir, se echó a llorar, pero tú no puedes compartir cómo, ni con qué nivel de ansiedad, ni puedes compartir lo que te dice off the record, por ejemplo, que hay cosas que te dicen eso no lo publiques. Entonces genera una sensación de, pues sobre todo yo he sido una periodista que siempre he trabajado del lado de la víctima, terremotos, violencia sexual con menores, migración, o sea, cosas muy heavies. Después aquí en España, los desahucios, por ejemplo, o los primeros momentos cuando la gente no tenía papeles y era dolorosísimo, que estaban separados de sus hijos. Entonces, no sé, me di cuenta de que pasaban cosas muy horribles en el mundo y que paradójicamente nos podemos empatizar mucho más con un muchacho llamado Samir, del que yo cuento cómo ha sido su viaje a llegar aquí, que los muchachos a los que llaman MENA, que es casi como ¿cómo se llama? Es un acrónimo para hablar de unos niños sin papás, una cosa horrenda y además es una estrategia para que los veamos como cosas y son niños sin papás. Entonces, para mí, la cosa de hablar de los menas todo el tiempo, de hablar de los menores extranjeros no acompañados, que significa niños sin papás, eh, no llega hasta que yo me invente la historia de Samir que vino agarrado de un camión y que yo qué sé, su amigo murió en el camino y que bla, 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 ¿no? Entonces me di cuenta de que la ficción sí te permitía eso. Yo no creo que mi ficción tenga ninguna otra ambición más que ser un poco más empática al fin del mundo, básicamente. O sea que por lo menos miremos a los ojos del horror mientras todo se está acabando. Eh, no son buenos tiempos para nadie, para nada, para nosotras, para el planeta, para los animales. Todos los días se extinguen. O sea, ¿cómo es posible que hayamos destruido
lo que necesitamos para vivir, el aire, el agua y la tierra, ¿no? Es como que sea venenoso, o sea, que en nuestros cuerpos haya microplásticos, por ejemplo, y en nuestros cerebros haya microplásticos a día de hoy, y ahí lo hayamos permitido, es como, o sea, es una cosa que se pudo impedir, que alguien pudo decir, no, no voy a empaquetar en microplásticos, no voy a empaquetar comida en esto, no voy a hacer tapones de plástico, no voy a, porque esto va a llegar al océano y esto se lo van a comer los peces y los peces me los voy a comer yo, ¿no? Una cosa como bien lógica. No importa. O sea, voy a vender agua embotellada, ya está. Me voy a hacer de oro y voy a comprar unos peces que tengo yo en unas piscinas, no sé, yo qué sé, las cosas que tendrán los multimillonarios. Lo que sé es que están preparando búnkeres para vivir entre ellos, ¿no? Ojalá se maten allá adentro. Eh, exacto. Puede ser divertido, ¿no? Imagínate, si toda tu vida ha sido destruir a otros y gozar de ello, y quitarle privilegios a los demás, de repente unirte con otros hombres blancos, heterosexuales, millonarios, que creen lo mismo que tú, debe ser aburridísimo. O sea, no hay ningún gay al que odiar, no hay ninguna mujer trans a la que decir, es un hombre disfrazado, ¿no? Sí, lo voy a pensar, esta idea. Podemos pasar de la ficción a la ciencia ficción. Total, es que esto es ciencia ficción ya todo. O sea, yo escribo terror, pero en verdad es ciencia ficción. Claro, eso te iba a decir, que escribes sobre, claro, al final, bueno, estaba pensando hoy en la presentación, luego se me ha olvidado, estaba pensando que hoy es 20N, estaba pensando que hace 50 años murió un dictador y estaba pensando que estábamos aquí y no estábamos en otro lado. Y estaba pensando al mismo tiempo que la semana que viene es 25N, es decir, 28. Estamos ya, y decía, pues es muy buen momento para estar aquí dentro, ¿no? Y al escucharte el relato es como alguien que escribe sobre terror, Mm. ¿no? Como una mujer o sea, cómo se vive como mujer migrante, eh, aniversarios como estos, ¿no? O sea, como se estaba pensando y además la vivencia de esto, ¿no? Como podrías escribir, y luego estaba pensando, claro, viene de un país que fue absolutamente colonizado, Ajá. que se sigue celebrando además el día de la colonización. Aquí. Aquí, claro. Allí no lo sé, claro, no soy... No, no, allí ya se prohibió. Claro, ¿no? Entonces es como, a lo mejor hay que escribir también de esto, ¿no? Pero fíjate además como Argentina, que tuvo dictadura, eligió en Milei. Chile, que tiene elecciones este domingo, está entre una socialista que está medio flojo la posibilidad de que gane y un literalmente nieto de un nazi. O sea, literal. Que van a apoyar a la derecha. Sí, o sea, no es de fantasía. No, no, O sea, esto de aquí es como, si tú lo escribes, no se cree. Ay, como a poner que candidato un nieto de un nazi, pues es. Y en España está Abascal en todos lados. Vox tiene en TikTok y en Instagram más seguidores que el PP y el PSOE juntos. ¿Quiénes usan TikTok? La gente joven, la gente más joven que yo. Sí, sí. Pero los más jóvenes son los que... O sea, que piensan que es cool ser de derecha. Y quieren una dictadura cuando no la han conocido ellos, los jóvenes. Pues entonces hay eso, ¿no? Como ese olvido de lo que fue, o esa cosa de decir fue una exageración, también esa falta de interés en involucrarse en temas sociales o en temas políticos, de no querer
Pero al mismo tiempo que está eso, una de las cosas que nosotros vemos aquí, bueno, que lo hemos comentado en diferentes momentos, tiene que ver con que al mismo tiempo aquello que ha sido considerado lo monstruoso, ese monstruo, ¿no? O esa monstrua necesaria como para mantener ese gay que decías tú que no vamos a tener para insultarle, o esa mujer que no van a tener para violarla, Ajá. ¿no? En su búnker. Esos monstruos se están organizando, ¿no? Y están escribiendo desde otros lados. Y, y, y también las mujeres se están organizando, las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Muchas veces decimos, claro, se produce una postura reactiva ante esa situación. Pero bueno, más allá de eso, yo lo quiero llevar a la literatura. Algo que hemos hablado mucho en el club de lectura es que, por ejemplo, a la hora de hablar de la guerra, a la hora de hablar de los conflictos, a la hora de hablar de situaciones como la violencia machista o las violaciones sexuales, cuando escribe una mujer, escribe desde una narrativa diferente, Ujú. ¿no? Y me preguntaba si esto es necesario para que se produzca si para contar esa otra, la que es la historia, ¿no? Las múltiples historias que están debajo de la historia, es necesario escribir desde otro lado, contando las cosas tal cual son, pero no de manera igual a como las cuenta la historia, ¿no? Porque eso es lo que va a convocar a toda aquella gente que se queda fuera o que es expulsada y que al mismo tiempo es una posibilidad para organizarse. La pregunta casi que te hago es, ¿crees que gracias a esta manera que tienes de escribir, la gente se siente más identificada o puede ayudar a la organización? Puede resultar pretencioso esto, ¿te imaginas? Pero no, porque al final hablamos de los propios testimonios, de la oralidad de la gente, de lo que ha sido mi vivencia. Y es otra historia que creo que nunca se cuenta. Y además, o sea, una literatura como la mía tiene un alcance mínimo al lado de la literatura hegemónica, de, de lo que está en las mesas que te reciben en las grandes librerías, los premios, no, o sea, somos un montón de mujeres las que estamos reescribiendo de alguna manera lo que significa ser mujer, lo que significa, por ejemplo, que te prohíban abortar en tu país, ¿no? Y que mueras en clínicas clandestinas, mientras las ricas se van a otros países, que también es un tema de privilegio, manda cojones que sea un tema de privilegio de clase si vives o mueres por querer o no ser madre. Eh, pero es así. Entonces, yo no creo que la literatura que estamos haciendo nosotras esté cambiando nada. A mí en un taller mixto me dijo un señor, pero si escribes sobre aborto, menopausia, esas cosas, ¿cómo quieres que te leamos, no? Este, Él se lo pierde. ¿Y qué se responde? Bueno, no, la gente estaba aterrada porque yo soy furiosa, sobre todo con los hombres soy furiosa. Y entonces estaban como aterradas, la que me invitó me agarraba así, y yo le dije, o sea, mm, usted puede leer lo que usted quiera, o sea, faltaba más que yo le diga lo que usted tiene que leer. Lo único que le digo es que si a usted le gustan las novelas de guerra, por ejemplo, ¿quién de aquí ha estado en una guerra? Nadie. ¿Quién de aquí ha sido parido o ha parido? Pues todo el mundo. Entonces, él seguía deseando que el tema de la relación con las madres no necesariamente nos marca y yo ya, pues casi que agárrenme. O sea, usted me dice que como hombre español, la relación con su madre no ha marcado nada en su vida. No, no creo. Qué horror, pero Como hombre español te ha respondido a la pregunta. Efectivamente, te ha respondido lo que un hombre español medio respondería a esa Sí, pregunta. claro, el que le dice a la esposa la parienta, ¿no? Entonces, bueno, pues si no le interesa, no le interesa, pero yo sí creo que es un momento dulce en el que, a ver, es que mírense a ustedes, o sea, no porque este centro, ok, es
está dirigido como para mujeres, ¿no? Entonces, pero en centros mixtos, son clubes de lectura mixtos, el 90 o 80% de las lectoras son mujeres. Y ya hay una cosa de democracia. O sea, ya hay una cosa de decir, vamos a leer este libro, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Y es como, o sea, vas a perder sí o sí, ¿entiendes? Es una cuestión numérica. Y entonces a las mujeres les interesa leer historias de mujeres, es obvio. Todas hemos tenido que leernos al de Los Miserables llorando acá, al Gatsby haciéndolo, roba, ay puta que soy pobre, pero no quiero ser pobre, al otro con el de no sé qué, y lo hemos vivido y lo hemos sentido y nos hemos vinculado y Hamlet y este y el otro, o sea, yo les preguntaba a los chicos, a los hombres, siempre que tenemos talleres, les digo, ¿ustedes se sentían tan vinculados a Madame Bovary, a Ana Karenina, a, pues no sé, a todas las personajes femeninos de la historia de la literatura, como nosotras nos hemos sentido vinculadas a los... Y entonces ellos se quedan como perplejos, como, no. Leo la historia, pero no siento que yo soy el personaje. Curioso. Entonces nosotras, claro, llevamos ventaja, porque nos hemos podido vincular con el dolor. O sea, yo me acuerdo cuando nosotras en Latinoamérica leímos a los del boom y Vargas Llosa tiene un cuento mítico en el que a un niño un perro le muerde el pito, ¿no? La polla, y se la arranca. Y yo ni tengo ni y sin embargo, la historia de este chiquillo que no se acercaba a que ya luego crece, que no se acerca a las mujeres, que no tiene relación con nadie, que se siente solo, que bueno, que se siente avergonzado de su cuerpo, yo me puedo vincular a eso. Entonces, bueno, que se queden ellos allí con sus novelas, ¿no? Pues, Pérez Reverte y eso, yo qué sé. Me da pena porque se pierde en una literatura increíble, una literatura... ¿Sabes qué pasa? Que como yo escribo terror, eh, ahí sí la gente es mucho más mm, friki. Y en tanto que friki, unisex. O sea, los frikis son duendes, son elfos, ¿sabes? No tienen sexo, son seguidores de Tolkien y les da muy igual quién haya escrito qué. Entonces, yo qué sé, venimos de Frankenstein, de Mary Shelley, de Shirley Jackson, con hemos vivido en el castillo, de Anne Rice con Entrevista con el vampiro, de no me acuerdo la de Crepúsculo, cómo se llamaba, pero somos muchísimas, ¿eh? O sea, las grandes sagas de terror, de vampiros y romances y esto son escritas por mujeres. Y a toda esta cantidad de frikis, seguidores del terror, de la ciencia ficción, de la fantasía, no les importa. O sea, ahí no hay esta cosa o sea, Úrsula Le Guin, por ejemplo, una gran escritora de ciencia ficción, es tan respetada o más que cualquier escritor de ciencia ficción. O sea, que Asimov, que Bradbury, que el que tú quieras. O sea, un respeto, pero solemne. Hay otra forma de leer, otra forma de trabajar y de pensar la literatura. Entonces yo tengo mucha suerte porque la gente, eh, los locos, los frikis, ¿no? Ese grupo de gente que ama lo fantástico y ama el terror y ama la ciencia ficción,
somos muy plurales. O sea, Pero sin embargo, no todo el mundo que te lee como autora de terror, sino como autora que plasma el terror, ajá, ¿no? Y esto me parece interesante porque al final el terror o los monstruos que aparecen en el terror no son sujetos inventados de la ciencia ficción, ¿no? Sino que al final lo que necesitamos, ¿no? A la hora de coger esos monstruos es cogemos cosas que existen creamos arquetipos a partir de lo que pasa en la vida real. Pero las personas que te leemos, no te leen, lo que estamos viendo son situaciones cotidianas que expresan violencias, que expresan fragilidades, ¿no? Que expresan, bueno, situaciones muy rupturistas y muy radicales que pasan en el día a día cotidiano y que parece que nadie se está atreviendo a contar. Quizás el hombre en algún reportaje, como de manera aséptica, ¿no? Como si eso no le tocase, o incluso sensacionalista, ¿no? Como una especie de apropiación, ¿no? Para él al final posicionarse como un gran autor. Pero yo sí que creo que esto, cuando son las escritoras, igual estoy haciendo una generalización, si no me da un poco igual, em, cuando te percibes como miembro de un colectivo que no es ese, que no es el mayoritario, que no es el autoritario, yo creo que es como, no sé, estuvo por ejemplo Alana Portero aquí presentando un libro suyo. A mí me parece muy interesante, lo estoy viendo también con algunas editoriales pequeñas, como por ejemplo El Imperdible, que está muy especializada en todo el tema trans o el tema LGTBI. Eh, Quizás lo puedes percibir como pequeño, pero lo que hay es mucha bomba de racimo. Es como muchísima diversidad muy repartida. Que se lo juntaras en uno y lo llamaras Grupo Planeta, pues igual parece que es mucho, pero es más de lo que... O sea, que cada vez está más presente que aquel que quedaba fuera del discurso predominante y que es el oprimido, que es el violentado, se está apropiando del lenguaje y se está apropiando y está creando un discurso que está permitiendo que muchas personas se visibilicen desde la dignidad y que crean sus propios relatos. Un ejemplo es Lara, también a mí me lo parece, ¿no? Es como si alguien tiene que hablar de esto, tienen que ser las personas que han tenido esta experiencia, que vamos a construir nuestra propia historia. En el mundo trans pasa muchísimo también, en el ámbito de la discapacidad, hay, ¿no? O el tema migra, por ejemplo. Y esto es a mí lo que me parece poderoso. En psicología decimos mucho esto desde la psicología al servicio de la gente. Es una herramienta creada para generar un orden concreto. Vamos a intentar como darle la vuelta a eso y ponerla al servicio del desorden, ¿no? Y la literatura puede ser también un poco eso, ¿no? Y desde ahí algunas personas es importante que ocupéis ese espacio. Aunque no, uno lo hace por otros motivos, ¿no? O una lo hace por otros motivos. o sea, yo tengo la suerte de que nunca me he creído lo que les decía antes, ¿no? Este discurso del escritor o la escritora como alguien superior a su público, a los lectores y a las lectoras. Eh, que yo siempre he sabido lo importante que es quien te lee como periodista. El periódico no existe, la revista no existe sin el lector y el libro no existe sin el lector. Entonces, para mí, por ejemplo, en estos encuentros a veces es mucho más importante escucharlas que escucharme a mí, que yo tampoco soy ninguna, o sea, yo me peleé con la academia, estudié literatura, pero yo no voy a citar a nadie, me muero de vergüenza de esa gente que sobre todo, insisto, son 99.9% hombres. Como decía, no sé qué, Maupassant en sus cartas. No puede ser. Ten una idea tú, o sea, habla como una persona. O sea, háblale al público, lo estás aburriendo, no les importa. O sea, han ido a esas charlas que dices, me quiero matar, o sea, soy ignorante, o qué está pasando aquí, porque parece que hablar otro idioma, y a la persona que habla no le importa, o sea, no sé a quién le está hablando. Entonces yo me peleé muchísimo con eso y dije, no, lo que la gente quiera saber y yo pueda responder, pues lo voy a responder. Y si la gente quiere contar algo de su vida, pues es mucho más importante que cualquier cosa que yo escriba. Lo que yo escribí ya está ahí, ya está muerto.
Lo que la gente, las reacciones que tiene la gente son lo que está vivo. Las chiquillas que se me acercan y me dicen, nunca había podido poner en palabras esto aquí, que me siento miserable y me siento que mi mamá me odia y bla, 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 y lloran y eso es lo que está vivo. El libro ya está ahí, ¿no? Está vivo son las personas que han sentido algo leyéndolo. Como no vamos a hablar de esos sentimientos, nos ha generado el libro. Es que ¿No? Digo, es así imposible no sentir. Sí, sí, sí. Venga, Venga, dale. que yo, Claro. bueno, que me ha tocado a mí. Bueno, a mí me ha encantado y porque te leí primero el de Pelea de Gallos. Y yo nunca, vamos, no me gusta la literatura de terror, pero yo no lo considero de terror. Es como una denuncia de las cosas que pasan para mí. Ujú. Y en esta yo tenía una pregunta sobre la furia, porque aquí hubo un debate, yo no estaba, pero que la furia tienes que tener furia, porque si no tienes furia, Mm. todo lo que te pasa te parece normal. Ujú. Entonces, de vez en cuando, llámale furia o llámale mala leche. Pero cuando pasan cosas, te tiene que remover eso y es como una autodefensa, Sí. siempre y cuando no la des suelta y ya se convierta en algo que no lo sepas controlar. Pues fíjate que nosotras, ¿cuántos siglos llevamos cargando sobre nuestros hombros todo tipo de cuidados, epítetos, trabajos mal pagados, peligrosos, eh, golpizas disfrazadas de crímenes pasionales, o le pega porque la quiere, o porque la sopa estaba fría, o porque el niño estaba sin cambiar el pañal, o porque quién sabe qué, y los mismos padres diciendo no te divorcies, una divorciada no vale nada en esta sociedad. Cuántas lesbianas tuvieron que casarse con un hombre porque pues era lo único que había, o meterse a un convento, cuántas mujeres tuvieron que ser, yo qué sé, pues prostitutas acompañantes, les hicieron de todo, secuestradas, botín de guerra, robadas, en fin, nosotras llevamos, o sea, desde que el mundo es mundo, sufriendo atrocidades. Y sin embargo no hemos explotado nada. Entonces, a mí últimamente he pensado que habría que inventarse una palabra paralela a la furia y paralela a la ira que no tenga la connotación destructiva, que venga del amor, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Liberación. Ajá, o sea, y no solo de mía. O sea, cuando yo sé que creo que este año ya van 53 mujeres asesinadas, ¿no? O sea, yo me entero de esto y digo, esa cosa de los superhéroes, ¿no? De poder como moverte a todos lados e impedirlo. Pensar en los hijos de esas mujeres, en los sueños que tenían, en pensar en sus cositas en su armario, en sus cositas en su mesilla, ¿no? ¿Qué dejaron? Pensar en sus fotos de boda, o sea, la mayoría fueron asesinadas por sus parejas, o sea, esas mujeres tenían fotos felices con esos hombres, ¿sabes? Eh, y entonces a mí lo que me genera es amor por ellas, como si fueran mis hermanas, o sea, el odio hacia ese hombre asesino no es un odio a los hombres, no es como misandria o misandria, No, no, es un odio a ese hombre que asesinó a una hermana mía. O a los curas que violaron a los niños, porque tú dices, no puedo creer que
cura al que yo le dejé a mi niño para que lo haga crecer en la fe y le enseñe lo que es el amor de Dios, lo haya violado a mi niño. ¿Me explico? Entonces, todos esos niños son como mis niños. Yo no sé si es porque estoy en edad de ser madre, no sé si es porque el feminismo me ha hecho sentir que estamos todas juntas, ¿no? Y que somos como tenemos que estar juntas, pero hay una ira que está basada en la empatía y está basada, no una ira de destruyo, echo fuego y que aquí se queme todo y no crezca nunca más nada, ¿sabes? Que es muy masculina. No, lo de que decía que de donde caminaba Tila no volvía a crecer nada. No, yo no quiero eso. Yo quiero que crezcan cosas. Lo que no quiero es que maten a las mujeres, ni violen a los niños. Entonces habría que cambiar esa palabra, que creo, no sé, no sé si existe en nuestro diccionario una palabra de ira basada en que te hicieron daño, ¿no? Y que quieres, es que yo, o sea, no entiendo la otra opción. La otra opción que es, no me interesa, no tiene nada que ver conmigo. O sea, esa opción no la comprendo, la verdad. No, yo tampoco. Eh, y yo creo que muy poco hacemos. Yo es que creo que hay que tener más mala leche. Yo también. Perdón. Bueno, yo tengo bastante, la verdad. Porque si no, es que esto no cambia. Esto no cambia. Como no tengamos más mala leche y seamos más agresivas, pero no una agresividad que te tires a la yugular, aunque te den ganas. Porque esa agresividad a lo mejor puede ir en contra nuestra. Yo qué sé, nosotras salimos, nosotras hacemos carteles, salimos un montón, nos ponemos nuestras camisetas moradas, salimos, ni una menos, qué sé yo, hacemos un montón de cosas que son bellas y están basadas en la ira, no están basadas en otra cosa. Están basadas en esta ira de la que les hablo, esta ira amorosa, de decir, no puede ser que una niña vaya a los Sanfermines y la violen estando casi dormida, estando intoxicada y la graben y sea el video más visto en las páginas porno de búsqueda en España. Una niña, o sea, casi necrofilia, casi muerta, ¿sabes? No puede ser. Uno era guardia civil y el otro era no sé qué otra cosa. En este país que es Europa, que yo no te estoy hablando de una favela en Brasil, que quién sabe lo que pasará por allí también. Pues te estoy hablando de que una niña en este país no puede irse a divertir a unas fiestas populares en una ciudad, además, muy católica. Entonces es como, bueno, a mí sí me da rabia, sinceramente, me da rabia que sigamos, que sonríe, que te ves más bonita, no sé cuánto. Si yo sonreiría, si yo tengo ganas de que esta sea la última generación de mujeres cabreadas, ¿sabes? Eso es lo que yo le deseo a mis sobrinas y a las hijas de mis amigas todo el tiempo, que sean como ellas nacieron para ser. Si ellas nacieron para estar alegres, ojalá que lo puedan ser. Yo soy muy graciosa, pero no puedo, que no soporto ya a los hombres, porque no soporto que minimicen el tema, porque no soporto que si estamos hablando de esto, miren a otro lado. Es que ellos son culpables también, porque yo esto lo comento con mi marido cuando pasa una cosa de eso. Los hombres no tienen que justificar esas cosas, porque son cómplices de ese señor. O sea, se justifican ellos mismos. Sí, Yo nunca he sí, violado a nadie. Ah, bueno, ya eso es otra cosa.
la quería mucho, me cuenta muy delgada. Mira esta señora que han matado esta mañana. Te he dicho que los hijos decían que su padre quería mucho a su madre y Ya te digo. No me quieras tanto. yo te juego, sí. Mira, yo trabajo en psiquiatría y eso es empresa. Es que no estoy enfermo. Es que soy Sí, es un pero no te matas tú, ¿no? Pues eso es Perdón, la menopausia. Yo mataría en la menopausia. O sea, yo pondría en fila y mataría, bueno, no saben. O sea, sería como esos dibujos animados en los que van es un accidente, ¿no? Cuando tienes la menopausia. Ah, que la menopausia, o sea, estoy pasando por un mal momento vital Nos llaman histéricos. Bueno, ¿cuál? y no matamos a nadie. ¿Qué histérico? Imagínate. O sea, ya me voy a inventar un personaje que por la menopausia empieza a matar a todo el mundo, porque es que encima los asesinos en serie, los estos, los otros, dices, no, es que es su infancia, y nuestras infancias, y los tocamientos, y el amigo de nuestro padre que ven que te doy un dulce, y el no sé qué, y todas las cosas que nos pasan de niñas. O sea, nosotras no, es que no sé, de verdad que ya entro como en un bucle de desesperación. No, me pasó hace poco que estuve en una mesa estaban 4 hombres y 4 mujeres y empezaron a los hombres a preguntarles sobre literatura, sobre su obra, sobre no sé qué, la palabra, el lenguaje, no sé cuánto, y a nosotras sobre los temas de las mujeres y la denuncia y tal. Y entonces dije, o sea, ¿por qué no les preguntan eso a ellos? O sea, la denuncia no es una responsabilidad de ellos, ni hablar sobre por qué matan a las mujeres, porque no es que los aliens matan a las mujeres, son los hombres. Pero a los hombres escritores nadie les pregunta. Tampoco nadie les pregunta cómo hacen para conciliar. Tampoco nadie les pregunta sobre cuidados. Tampoco nadie les pregunta sobre los hijos. Si quieren ser padres o no, no sé cuánto, ¿no? Exacto. Entonces es como, o cómo van vestidos y no sé qué, que así empiezan todas nuestras entrevistas y tal, y no sé qué, y el pelo y esto y lo otro. O sea, es que yo creo que un poco, si yo me mojo y hablo sobre estos temas y la gente empieza a decir, ay, otra vez está con el mismo asunto, es que no es el mismo asunto. Es que dejaron de matar a otra. Es que no estoy hablando de una que mataron en 1868. Estoy hablando de hoy. ¿Entienden? Entonces es como... Seguimos con la ronda de preguntas, compartir impresiones, ¿no? ¿Cómo me han movido las vísceras? Más cosas que queramos compartir. No voy a seguir con las preguntas, sí, claro. Claro, o sea, Había una lista Sí, bueno. pero la tiene ella. Tú no tienes suerte. Esta la tengo yo aquí, pero también la tenéis en el WhatsApp y también está en vuestros cerebros. porque nunca me En vuestros cerebros. Lleva y lleva un Yo me o sea, calculé. chicas, no, y que no me deja quedaría con el papel. Yo el papel que hacía hace un rato, dije, no me cuadra ninguna de estas preguntas. Digo que vamos a, o sea, que había muchos temas, voy a hacer yo un poco ronda, ¿vale? Para calentar un poco esto. Salió el tema del poscolonialismo. Hablaba también un poco como del vivir en entornos con una alta conflictividad o situaciones de violencia. Salía también no lo voy a mirar yo, la simbología de Mauri, el tema de la soledad, los temas autobiográficos también. Digo, hay como varias cosas, más lo que el rato que llevamos ahora de encuentro me haya removido también, ¿no? Quiero compartir. Bueno, gracias, perdón por haber llegado tarde. Y lo que voy a preguntar, igual me he perdido, me he enlazado online, pero igual lo has comentado un poquito antes, no creo, pero bueno. A mí en general el libro me ha encantado y me ha removido mucho, y sobre todo ese primer capítulo cuando hay una parte que dices, si es que como no, si es que esto es un terror, y empiezas a enumerar, pues eso, lo del planeta, cómo está el no sé cuánto, sabes, como, guau, es que es verdad que, o sea, me sentía muy identificada porque es verdad que yo también tengo pues ese pánico a todos esos elementos y demás. Me imagino que
que ese libro no vendría de la nada. O sea, a mí me gustaría saber un poco por qué decides en ese momento escribir ese libro, o sea, qué necesidades tenías en ese momento. Y también me parece muy original el formato, esos 21 capítulos que por un lado parece que son cada uno de su padre y de su madre, pero luego no. Y entonces sí que me interesa mucho conocer ese proceso de escritura y por qué se hizo en ese momento y ese formato y todo. Mm. Hay temas que ya venía pensando de tiempo atrás, el tema de la salud mental, por ejemplo, que es un tema súper tabú. Es muy fuerte, esos capítulos son muy fuertes. Sí, es súper, súper tabú que tú digas que tienes una neurodivergencia y que aún así eres funcional y pues, no sé, vas a una charla, tienes trabajo, eh, no sé, tienes una vida, eh, pero es muy difícil hablar del tema. De hecho, mi mamá siempre, hasta el día de hoy, cree que es algo que yo he oído por ahí y que lo he hecho mío, o de alguna manera, o como, ¿saben? Como, Qué bueno. no sé si por irme de guay o qué, la verdad. De verdad que no entiendo muy bien, pero un amigo mío me dijo, ay, tu mamá me dijo que yo no sé si eso que suena soy yo, ¿eh? Disculpe. No, chicas, móvil, silencio, pero no suficiente. Apagado. Ah, no, pero igual lo voy a poner en... Yo lo tengo está ahí, chicas, una de dos. Yo lo tengo también. Yo lo he puesto No, pero Aquí vibra algo, sí. Yo lo tengo apagado. Cuando suena ese me No, hace es que me he quitado el ruido, sonido, pero vibraba. y lo he puesto yo en Y ahora ya no. Estoy en videollamada ocupada. La verdad. ¿Qué le hago? El avión, ¿no? el avión. Claro, todo avión y ya está. Gracias. Y así no. Creo que empecé pensando en eso porque, bueno, porque me llegó la menopausia y la menopausia es un momento del que hemos hablado muy poquito, muy, muy poquito. De verdad que yo no sé por qué ustedes nos ocultaron, algunas de ustedes nos ocultaron lo que nos venía a las demás, se callaron, carajo, y no nos prepararon. Tenían que hacernos un folleto, repartirlo casa por casa y que nosotras supiéramos por qué diablos nos levantábamos en pleno invierno sudando como si estuviéramos en el Sáhara y luego queríamos comernos la cabeza de alguien con quien estamos hablando y luego llorar y luego comernos toda la sección de chocolates de un supermercado y luego volver a llorar y otra vez matar, etcétera. Chicas, de verdad, hasta que te cambia hasta el olor físico. No, y dicen sí, y no escribieron nada sobre eso. Se lo quedaron callados. Ya, entonces, ¿qué? Por venganza. Pues ya está, estamos haciendo nada, ¿eh? Qué suerte. Lo mío es todavía peor, porque en aquel momento mostrar tus necesidades de mujer era terrible. Tenías que ser la más fuerte del mundo. Tenías que trabajar, llevar los hijos, la casa, el marido, y ser la mejor en todo. ¿Y qué te alcoholizabas? Entonces, no, me lo tragaba todo. Yo pasé la menopausia, si me preguntaban en ese momento, no, a mí no me pasa nada. O sea, por eso te digo que es todavía peor. Era un tabú. Claro, Yo no te no puedo podía creer. decir, no. Yo decía,
pasa nada. Que no era- Y te levantabas a las 4 de la mañana sudando. Sudando. Pero a mí no me Pues, pasa nada. No, esto no es la menopausia. Yo no tengo nada. Esto es- Fíjate tú, fíjate tú. Fíjate tú, si hemos vivido tiempo más atrás, que yo tengo 84 años, esa necesidad de no mostrar ninguna debilidad de mujer. Debilidad de mujer, que fíjate. dime, ¿se pasa? Sí, se pasa. Sí. ¿A qué edad? Fíjense, en cualquier momento. Yo para mi próximo año creo que ya se va a ver. Pues y yo no pasa nada. Bueno, y había que ser fuerte y sobrellevar y todo era estupendo, porque como había que ser feminista fuerte, Increíble, ¿no? sí. Mira, porque también yo creo que el feminismo, o sea, debe permitirnos en este momento, justo lo que te pasó a ti, de que podíamos con todo. No, Claro, hay que pedir ayuda, claro. ¿no? claro, O sea, claro, pero psicológica, claro. que las ginecólogas estudien sobre el tema. Claro, O sea, a mí me han tocado ginecólogos que me han dicho cómprese un abanico, por ejemplo. sí. ¿Así? Y entonces, porque en España están prohibidas las hormonas sustitutivas. Y entonces tú estás entre que lloras, ríes, quieres matar, te quieres morir, no te levantas de la cama, te levantas pero estás de una mala hostia que te mueres o lloras por todo lo que has perdido desde que tenías 3 años. O sea, esto es una cosa, el cuerpo te huele diferente, tienes una sequedad en todas partes, se te cae el pelo. Bueno, chicas, yo no sé, Fíjate que a mí no me ha pasado nada, fíjate, la he matado, pero Bueno, la mía es también porque la mía es también porque hubo una histerectomía total. Y entonces fue como de un momento a otro sacaron todo. Yo tengo una hija que le ha pasado también. Ay, por favor, pues ayúdala, ¿eh? Sí. No le niegues tu conocimiento. Me Sí. fue viendo muy bien porque cuando empezaba y no me entendía qué me pasaba, todas esas cosas de despertar de un calor y estar, cuando yo soy una persona tranquila toda la vida, estaba como en esos días de ansiedad de tener la regla siempre y no me entendía. Y bueno, y vi un anuncio de un taller de menopausia en un espacio de igualdad que era Hermanas Mirabal y no era feminista. Yo, la persona era lo importante, ¿no? No sabía de feminismo. Y fui a ese espacio de igualdad, di ese taller con más mujeres como ahora mismo, cada una iba diciendo sus cosas y ahí es donde me di cuenta que nos pasaban cosas muy similares por ser mujeres. Y ahí me hice feminista, entonces, gracias a la menopausia. ¡Ah, qué bien! Pero es que lo de nosotras ha sido siempre. Por eso te hablaba de que empezó con lo de la salud mental. Porque, o sea, siempre lo que nos pasa a nosotras se asume, incluso ahora, como histeria, debilidad, eh, como que no puedes confiar en esa persona, ¿no? Como que esa persona es volátil, si es depresiva puede ser que pues te falle o sea, como que no confían en ti. Entonces, por eso la gente no habla de sus problemas de salud mental, se los trate o no se los trate. El problema es si no se los trata en realidad, para mí. Porque, ok, puede que decidas no, tampoco tienes que darle tu hoja médica a la gente, pero si tú tienes un problema de salud mental, te lo estás tratando, para mí es exactamente igual a que tengas un problema de diabetes o de que tengas que hacerte diálisis. O sea, es exactamente igual, que tomas una medicación porque algo en tu cabeza
también tienes que hacer terapia, pero también tienes una cosa química que te está perjudicando. Entonces, me pareció que había que empezar por ahí y ya fue como un rodar, ¿no? O sea, el tema de la gordura, por ejemplo. Ya desde tu que son igual porque son tan diferentes los capítulos que es como si todos se pareciesen, ¿sabes? Desde cómo rodar, pero son muy diferentes y de temas bastante. Yo creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría tienen que ver con una conversación con mi madre de mujer mayor a mujer mayor. ¿Sabes? Como de, Mi madre también. tú hiciste esto, eh, yo soy resultado de esto, a mí cada vez que me miras, siento que estás esperando que yo sea una persona que no soy. Eh, Le alegra muchísimo más que yo pierda peso a que me den un premio o, ¿sabes? O me inviten a una feria o bla, bla, bla. Cuando si mi hermano, no sé, le regalan esta cucharilla, lo celebra por todo lo alto. Ah, la cucharilla, mi hijo, el de la cucharilla, ¿sabes? Y yo, pues ya no mando, pero yo solía mandar al grupo de la familia que ellos, qué sé, empapelaban una ciudad con mi cara y que estaba con premios Nobel y tal, y mi mamá no reaccionaba, ¿sabes? Entonces, también hay una cosa en las mamás, ojitos para las que sean mamás, de, de no celebrar lo suficiente los triunfos de las hijas para no hacer sentir de menos al hijo. Porque claramente o sea, claramente yo soy la más famosa de la familia. Pero, por ejemplo, han pasado horrores. Mi hermano, yo como vivo aquí, una vez me dieron el Premio Nacional de Literatura, que es una cosa enorme en el país, que no se lo había ganado ninguna mujer además. Y mi hermano fue a recibirlo y cuando yo viajé a Ecuador y él iba a darme el trofeo, lo metió mal en la maleta, debajo de cosas pesadas y se rompió. Y nunca nadie ha hecho el intento de pegarlo, ¿sabes? Entonces yo se lo cuento esto a ustedes y tienen la reacción normal. Pero la reacción en mi casa es, si mi hermana se va a enojar, no voy. Entonces mi mamá diciéndome, no te vas a enojar porque no viene tu hermano. ¿Sabes? Y esto es una cosa que es completamente recurrente, o sea, ahora acabo de estar en Colombia en una gira, bueno, bla, 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 y entonces como era una feria muy importante, habían puesto fotos enormes de nosotras en toda la ciudad, y bueno, era una cosa como muy emocionante ir por la ciudad y verte, ¿no? En gigante, y entonces mandé una foto y pues no hubo ningún comentario y mi hermano cantó no sé, en una gincana, una pastorela de Navidad, yo qué sé, en un Halloween. Y mi mamá, ay, mi hijo, qué bien que cantas, no sé qué, bla, bla. Y no tiene 5 años, tampoco tiene un tema de la cabeza. O sea, es un hombre de 52 años profesional. ¿Sabes? Profesional, además que le pagaron ellos la educación. Pero hay una cosa con las hijas. Entonces, por ejemplo, la presión, o sea, los textos, yo le dije a mi mamá que no lo leyera el libro. Se lo dijiste. Yo no creo que haya leído ninguno. No. Yo creo que por mis hermanos se ha enterado, porque en Pelea de Gallos hay uno que tiene un caso
tiene un caso real. En todos mis cuentos hay cosas más o menos reales o recuerdos que yo tengo que ya saben que los recuerdos son ficción, pero que tienen elementos de ficción que yo he puesto para darle más, bueno, más interés, más tensión, lo que sea. Y hay un cuento en el que hay una historia de una muy amiga de mi madre. Probablemente le contaron que estaba ese cuento ahí. No lo sé, porque ella no me habla de esto, ¿sabes? O sea, de esto no se habla. Ella sabe que yo vivo de esto, ella sabe que yo estoy en aquí, allá, más allá y más acá por mi literatura, pero, Nunca saben explicar en qué trabajas. o sea, ella dice que soy escritora. Sí, pero ¿De qué? Bueno, de cosas, no sé. Pero en Serancia le dije específicamente que no lo leyera y mucha gente piensa que es los textos de Gorda y Mórbida, que son muy duros. Una señora una vez me dijo que tuviera un poco de compasión con mi madre porque ella también creció, ella debe haber crecido en un ambiente más duro aún que el mío. No sé, porque mi abuela estaba muy como papando moscas, pero, o sea, mi abuela no era muy de comentar los cuerpos, mi abuela estaba un poco como en la nebulosa, la verdad, cuando yo la conocí. Eh, pero no era de estas personas, mi abuela materna me refiero, o sea, no creo que haya estado como... Era chunga, era muy chunga en muchos aspectos, pero no creo que con el aspecto físico. No lo sé. Pero no, es porque la parte esta de la violación de hace unos años yo nunca se la conté, obviamente. Y claro, me imagino que para una madre leer eso debe ser devastador. Entonces, era más por eso, porque la parte de la gordura y la gordofobia que mi mamá sigue teniendo, sobre todo contra ella misma, que es lo más doloroso que hay, eh, y que a pesar de tener una hija que se ha estudiado todos los temas de tienes derecho a estar gorda y se ha leído todos los libros y se ha leído todas las fotocopias y ha estudiado y ha estado en grupos para aprender a querer a su cuerpo y etcétera, etcétera, eh, no hay manera, no hay manera. No hay. O sea, para ella la felicidad está en la delgadez y el amor está en la delgadez y la belleza está en la delgadez. Y ya está, punto. O sea, es imposible que le digas a alguien qué guapa estás si no está más delgada. Es muy heavy eso, porque hay gente que está muy guapa a veces. Tú. Pero, pero, pero ella jamás, o sea, esa conexión no existe, no es posible. No, ya, Que tiene la estereotipo de la... Sí, entonces si alguien se ha adelgazado, aunque tenga mala piel, aunque esté triste, que es lo que yo cuento ahí, del Sí. peor momento de mi vida, que yo era un pergamino y los ojos rojos de llorar a cada rato, yo estaba horrenda, pero no importa. No, porque estaba delgada y eso era lo único importante. El cine de Hollywood ha hecho mucho daño a las generaciones nuevas. Y las madres y las abuelas. Yo no lo sé, pero puedo ser de la edad de tu madre, bueno, no tanto, pero... Pero vamos, yo no, con 5 o 6 años podía ser tu madre. Pero ¿por qué? Yo sí podía ser tu madre. Pero sí, pero entonces, ¿por qué? A ver, si es el cine, ¿por qué no les dicen a los chicos que tienen que estar cachas?
Claro, porque es la... Porque mi hermano es un fondongo y no No, importa. porque es un hombre, porque es el patriarcado, porque es la Sí, superioridad. preguntas a los chicos, eso les Sí, preocupa. eso no se lo dicen pues porque No se cachas. Muchos de ellos, aquellos que son gordos, o sea, que no, porque les ha gustado la comida, porque han estado medicados, no en todos los tíos, ¿sabes? En la chufla porque reciben mucha más complacencia social. Pero muchos tíos en diferentes momentos sí que viven la gordura, o el no haberles gustado el deporte o no haber respondido al estándar como un problema que les ha violentado, sino de que ahora todos los chavales están en los gimnasios metidos que o sea, que o sea, entre los 14 y los 16 años están metidos en los gimnasios. Pero los de nuestra edad, vamos, es que me pasó hace poco en un grupo del CRPS, de un grupo de 12, 5 me expresaron la gordura como una de las violencias que habían recibido, un imperativo que como tíos habían recibido, el no haber cumplido con el estándar de tío cachas, que le gustaba el deporte, como el gordito glotón. Sí, pero de todas maneras Está mejor visto que se casaron, y tuvieron pueden ir en hijos. camiseta y yo voy en Y camiseta. tener el tripón No, hay enseñando. mucha más. Y el tipo gordito va a seguir teniendo una mujer a su lado, pero la mujer no se abandona. Sí, esto está pero como estudiado. pero es que eso Pero está- que o sea, sí que está ahí. Lo que pasa que se le da como, ellos le dan como poco espacio a eso. Yo quería Le cerrar, dan poco chicas. espacio a un montón de cosas. Sí, total, no les voy a disculpar ahora, no es mi lucha, soy yo, vamos, menopáusica y pero es la cansada también. cosificación a la que Pero estamos soy sometidas. agotada. Sometidas a esa cosificación. Quiero cerrar, chicas, porque se nos va la hora Y alguien querrá hablar de ello. alguien querrá hablar y yo quería hacer un cierre terrorífico, podemos hacer un cierre bonito, como queráis. No, había un tema que sacasteis mucho, que era el de la soledad, ¿no? Y tú que has escrito, ¿no? Que como periodistas, ¿no? Como que has podido mirar el frente desde diferentes lados, que también has hecho muchos viajes de ida y vuelta, ¿no? Y que al final también como que visibilizas en tus textos cómo hay como una responsabilidad individual, ¿no? O sea, hay una atribución de responsabilidad individual, las vivencias son individuales cuando en verdad no lo son, ¿no? Y al final, detrás de todo eso hay la soledad de la que se enfrenta sola, que se acaba quedando sola. Y yo te decía, no, que esto no, la que escribas desde ahí, que anima al colectivo, tal. ¿Y qué hacer? O sea, ¿vamos a conseguir salir de esta soledad? ¿No? En este futuro incierto, terrorífico, que parece del que hay que escribir porque es que ya va a suceder, resulta que no vamos a poder salir de la soledad. Y no son las pantallas, por favor, o sea, dejemos de tirar como del recurso fácil, que también, pero que no son las pantallas, ¿no? Como que a veces como que me lo pregunto mucho, yo que tengo una... Me preocupa la soledad precaria, la precarisoledad, que no es lo mismo. Porque yo si fuera Isabel Presley en esa casa, o sea, mira, qué soledad ni qué nada. No, Obregón se lo ha resuelto ella ahí. No, o sea, te digo Isabel Presley como te digo cualquier señora multimillonaria que tiene Con poderes servicio, económicos. mariquita, venga y tráigame no sé qué, que no puedo, que no llego, ayúdeme a bajar la maleta o esto o lo otro. Estoy muy sola. Pero la soledad precaria de decir me van a echar de lo que nos pasa a los que hacen, que no somos de aquí, con lo cual no vamos a heredar la casa de nuestros padres, ni en el pueblo más recóndito de Soria, ni tenemos la posibilidad, aunque sea un hermano que nos cae medio mal, ir a pasar la Navidad, ni tenemos una profesión que nos permita pedir una hipoteca. Entonces, el terror que yo tengo es hacer una señora mayor en situación de sin hogar, sola, que nadie le eche una mano. Y eso hay mucho.
Muchísimo. Muchas más. Muchísimo, muchísimo. Yo he tenido vecinas mayores toda mi vida porque he vivido en barrios obreros toda mi vida desde que llegué a este país y he visto lo que pasa, que los parientes buscan una residencia pública para irlas a tirar ahí y alquilar el departamento, ¿sabes? Entonces, bueno, yo ni siquiera tengo eso. Ese es mi terror, no tener algo propio. Una amiga soltera me decía, Mafe, hay que tener aunque sea 20 metros cuadrados de tierra, de planeta, que sean de lo que no te puedan echar. Y yo no tengo eso, entonces, claro, vivo aterrorizada. Porque, bueno, el otro día mi psicóloga me decía, Mafe, para que tú seas una persona ya considerada mayor, te faltan unos 25 años. Sí, pero en 25 años, ¿qué va a pasar? ¿Que me van a dar un contrato? O sea, ¿que voy a conseguir tener una pensión de jubilación? No, yo no tengo pensión de jubilación. Entonces es terrorífico. Eso creo que es lo más terrorífico de mi vida. Y miren que yo veo mucho terror y leo mucho terror, pero es lo más terrorífico. Tienes razón, es lo más terrorífico. O sea, si está toda la mujer ahora. Sola, a una edad que los no jóvenes tiene nada, no tiene ingresos, para estar en la precariedad, a punto de un desahucio, es terrorífico. Bueno, por eso yo le digo a todas mis lectoras, se los digo a ustedes también, si ustedes llegan a ver por ahí novedades, una novela mía, la leen y dicen, no me gustó tanto, sepan que me van a haber dado un buen adelanto y quizás me pueda comprar en el pueblo más remoto de Soria una casita. Un pedacito de tierra. Claro, porque es que por los libros de cuentos no te dan un buen adelanto, te dan adelanto con las novelas. Sí. ¿Cuándo celebraremos? Bueno, yo supongo que en España podamos hacer esto que están haciendo en otros países, de que las mujeres mayores solteras o viudas o divorciadas puedan vivir en comunidad. Con Sí, dinero. pero es que son Es el caso Oh, es el caso lo hace dinero. La que no tiene dinero no lo puede hacer. No, yo no lo puedo hacer. de allí de alcanzar la educación, ahora que ya sabemos no estoy segura, pero va a parecer bueno, unas amigas la hicieron, o sea, compraron la tierra y lo hicieron con contenedores, ¿sabes? De la forma más barata posible, con amigues arquitectos y esto, que ayudaran. Bueno, no fue tan demencial. Pero es que no podemos vivir en Madrid, chicas. O sea, las que tienen casa propia, agradezcanlo, bendíganse. Esa propia tampoco, no, y por falta del dinero, claro. Nos tenemos que ir, ¿no? No, la precariedad siempre es la falta de dinero, pero que aún así, Madrid está inhabitable. Está insoportable, ya vámonos. Sí. Para mí lo es, para mí lo es. Bueno, yo me iría a Benidorm. Sí, pégate. Eres de esas nativas de Benidorm. Sí, aquí es maravillosa. Me dijo esa opción que Ahora, ella tiene una amiga que tenga esa casa en Soria. Y entonces la socializáis, Tía, se me ocurrió el lugar más aburrido, perdón. Con respeto si alguien es de Soria. Justo por eso está de Asturias, te lo digo porque yo tengo una lista Que yo me muero por irme a Asturias. y yo 15 amigos que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Casa en Asturias, cada cual pertenecemos a diferentes puntos de la península y cada verano está más, o sea, cada año está más caro Asturias. Lo sé porque voy todos los años. Pues Sí. y a Galicia, hay escritores. Lo sé, ¿eh? Digo, Voy a Viles todos los años
porque es el Festival Celsius de Literatura Fantástica. Ajá. Y le digo al chico que lo organiza, ¿qué hago? Y me dijo, comprar está caro, pero alquilar no. Alquilar también. Uy, que no. Pero comprar no está. Pero ¿sabes lo que yo pago aquí? No, no, tú no sabes. No, es que... Vende el sitio más pobre de España, mi tierra. Extremadura, por eso. Teruel. Teruel tiene más que Creo que Teruel no está. Peligrosísimo. Hace mucho frío en Teruel y en el Peligrosísimo. Ya. Pues, ¿sabes qué? Dentro de unos, 10 que nos vayamos, ya no va a hacer frío en ningún lado. Es verdad. Es verdad. Mirar hacia el norte. Mirar hacia el Me doy la razón a mi yerno, que dice que soy muy friki porque me gusta Benidorm. Y ahora, al decir tú que la gente no leemos en ciencia ficción, que somos frikis, va a tener razón mi yerno. Que soy friki. Ponte una librería en Benidorm para que no sea solo bailar. Pero si tengo 72 años, yo ya no quiero poner. Anda, yo a bailar mientras Deja que se vaya, que si hay donde ir, no limites tus posibilidades de veraneo. Bueno, chicas, Bueno, a donde nos vamos a ir cada una es a nuestra casa, ya sea hipotecado o de alquiler. oye, vamos a donde queramos, que la noche es joven.